en su tiempo, de año en año. Fíjense, ya desde allí que ellos iban a salir, ya desde allí Dios estaba poniéndoles una pauta y debían celebrarlo de año en año. Y desde allí les está diciendo: no se olviden, ni se olviden de explicar a sus hijos por qué es que ustedes hacen este ritual que a ellos les resultará extraño. Y una cosa interesante que ya aquí en este capítulo Dios manda a ellos es que cuando se va a redimir, por ejemplo, un animal, también todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, no era solamente el primogénito de los hijos, sino también incluso del ganado. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esa causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos cuando Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. O sea, ellos deberían dejar eso como legado también a sus hijos. ¿Por qué? ¿Porque lo entendían a plenitud? No, pero porque era un mandato del Señor. Porque era importante para Dios, era importante para ellos, luego debía ser importante también para sus hijos. Y bueno, ya luego ya vemos ya los detalles, cómo Dios, cuando sacó al pueblo, en vez de dejar que se fueran por camino por tierra de los filisteos, dijo: no, por ahí no, porque en cuanto ellos se encuentren con las dificultades y la guerra que se van a encontrar, van a querer regresarse. Pues entonces por eso los sacó por desierto, y Dios, que sabía todo, sabía lo que estaba haciendo. Él había calculado, dije yo, que pasaran, el plan de Dios era que pasaran el desierto en 3 años, sin embargo, les tomó a ellos 40 años acerca de su rebelión. 40 años estuvieron en el desierto. Bien, ahora yo creo que me toca la parte más difícil, que es explicar el significado de todo esto. En última instancia podría tomar: cordero significa esto, panes significa esto, y hierba significa esto. Pero pasa así que el propio pueblo de Dios a veces se ha hecho muy tardo para entender. Y no es así tan simple. Lleva un poco de tiempo explicar, porque hemos sido muy bombardeados con doctrinas que no tienen su origen en la fe hebrea. Este libro que tenemos, la Biblia, es una escritura que le fue dado a los hebreos, a Israel. Y una de las cosas que ha ocurrido con los creyentes con el correr del tiempo es que se han ido apartando
de sus raíces hebreas. Por lo tanto, a veces un poco que nuestra fe ha estado permeada de otro tipo de creencias que no son precisamente las raíces de nuestra fe. Y luego yo quiero tal vez dedicar un programa a eso, pero cuesta un poco de trabajo. En la misma carta a los hebreos, ahí vemos el autor de la carta a los hebreos explicándole a ellos. Y como él decía que por cuanto habían sido un poco tardos para entender y comprender doctrina, a él también se le hacía difícil explicarle las profundidades de algunas cosas. Entonces él decía, bueno, debiendo ser muchos ya de ustedes maestros, debiendo estar comiendo alimentos sólidos, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, de que se le dé leche, en lugar de alimento sólido. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno entra de lleno en el alimento sólido, el oyente no lo puede digerir. Pero para yo explicar el significado de las cosas que están aquí en esta Pascua, quisiera que fuéramos, por favor, al capítulo 26 de Mateo. Pasaron los siglos. Como ustedes ven, Dios tiene un tiempo para todo. Y pasaron los siglos y llegado el momento, vuelvo a repetir porque Dios tiene un tiempo para todo, se proveyó Cordero. En el Antiguo Testamento se ve un relato de un hombre que no tenía hijo. Llegó a la edad adulta y no tenía, a la edad muy madura y no tenía hijo por cuanto su esposa era estéril. Este hombre es Abraham y su esposa Sara era estéril. Pero Dios le había prometido a él descendiente. Precisamente estos hebreos que estaban allí en Egipto son descendientes de Abraham. Y cuando por fin Abraham tuvo ese hijo que fue Isaac, llegado a cierta edad, Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a él, a su hijo. Eso era una prueba para la fe de Abraham. Pero él dijo, bueno, es mi único hijo y Dios me ha prometido que en este hijo yo voy a tener una gran descendencia y sin embargo ahora me está pidiendo que yo se lo sacrifique a él. Bueno, explica el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que Abraham obedeció y fue un acto de fe de él, creyó a Dios, porque él dijo, bueno, si él me manda a matarlo, Dios es tan poderoso que seguramente es que lo va a resucitar. Y Abraham no se lo cuestionó, por eso pasa a ser como el padre de nuestra fe. Él no se cuestionó
no podía entender a plenitud porque Dios le estaba dando un mandato ahora que parecía muy opuesto a lo que le había dicho. Y fue a cierto lugar, al monte Moriah, donde iba a sacrificar a su hijo. El hijo llevó la leña, él mismo la cargó. Es una escena conmovedora para todo el que tenga hijo. ¿Sacrificarías a tu hijo? Y Dios no está a favor de los sacrificios humanos, dicho sea de paso. Era solamente que eso tenía un profundo significado espiritual. Y cuando estaba allí su hijo amarrado, la leña para el fuego, allí el hijo inocentemente preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero? Dijo: Dios se proveerá cordero. Porque tenían por costumbre sacrificar un cordero. Y sí que Dios se lo proveyó. Él no sabía. Pero aunque Abraham no lo mató de verdad, porque cuando iba a levantar para matarlo, Dios dijo: no lo hagas. Y así de medio del monte salió el cordero, el que en realidad se entregó al sacrificio. Isaac, como vio hacer este ritual muchas veces a su padre, sabía cómo era que se hacía el ritual. Por lo tanto, él extrañó que no había cordero. Él estaba ignorante de que él iba, es como si que Isaac fuera a ser sacrificado en lugar de un cordero. Y ante aquella pregunta, Abraham respondió: Dios se proveerá de un cordero. Y lo que en realidad ocurrió fue así: Dios impidió aquel sacrificio y le dijo: veo que te soy tan importante. O sea, Dios quiso decir a Abraham: Abraham, soy para ti tan importante que aún a tu único hijo eres capaz de ofrecerme si te lo pido, pero no es necesario ese sacrificio. Fue solamente una prueba a la fe de él, no que Dios no supiera cómo iba a actuar Abraham. O sea, cuando Dios nos hace pasar por una prueba, no es para él enterarse, porque él sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Es porque pasar la prueba nos permite estar aprobados. Es como cuando vas a la universidad, estudias en el primer año de la universidad, vas adquiriendo conocimiento y no sabes cuán preparado estás hasta que no pasas la prueba. Y eso fue lo que ocurrió. Dios se hizo pasar por la prueba a Abraham. Pero cuando el hijo preguntó: Padre, ¿y dónde está el cordero? La respuesta de él fue: Dios se proveerá cordero. Ahora, así fue como, sin él haber realmente dado muerte a su hijo, fue como si entregara a su hijo. En su corazón lo entregó a la muerte. En su corazón, dice la Escritura, en su corazón lo ofreció, en su corazón lo sacrificó. Por lo tanto, ahí vemos que ese Isaac es un símbolo en lo espiritual del Cordero Pascual, que luego muchos siglos después iba a ser ofrecido. Aquel cordero que los hebreos debían ofrecer en un ritual la noche de Pesaj, de Pascua, ese cordero tenía un profundo significado, y ese cordero estaba representando a un cordero pascual que muchos siglos después vendría.
a morir. Y en toda casa que hubiera este cordero, y en toda casa que se comiere este cordero, Dios, al igual que antaño, al igual que en el Éxodo 12, pasaría de largo. Tiene eso un profundo significado. Profundo significado que las huestes espirituales de maldad han querido quitarle su valor, y se lo demostraré en breve. Ese acto inicial en Abraham, entregando a su hijo para sacrificio, en su corazón lo entregó, y luego el acto de la Pascua en el Éxodo estaban apuntando a un evento futuro de profundas implicaciones para toda la humanidad, no solo